¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Lo importante es que estás aquí reunida y que estás dándote la oportunidad de aprender más. A veces el pensar en todo lo que se escribe en el Antiguo Testamento, a veces era pensar en algo tedioso, algo aburrido, algo que... Cansado, que te daba sueño. ¿Para qué me sirve estudiar todo esto? Pero cuando hay un significado, cuando vamos entendiendo lo que hay ahí escrito, por qué está escrito, para qué está escrito, tiene una riqueza impresionante. Cuando yo oí la primera vez a la pastora que acerca de las fiestas, que quería hablar de la fiesta, yo pensé en globos, yo pensé en serpentinas, yo pensé en el pastel, porque ese es el concepto que tenemos nosotros. De fiesta. De fiesta. A lo mejor luces, a lo mejor confeti, lo que gustes y mandes. Pero para el contexto donde se escribió la palabra, la fiesta era una celebración, pero una celebración solemne con un significado muy especial. Y para este momento, para hoy, les corresponde estar hablando en cuanto a la fiesta del Pentecostés. En esta fiesta, que es la del Pentecostés, tenía un significado muy especial y lo tiene sobre todo para hoy en día. ¿Qué pasó en el Pentecostés? ¿Qué está pasando en el Pentecostés? ¿Y por qué hoy en día tiene tanta relevancia? La fiesta del Pentecostés tuvo su inicio cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto. La noche de su partida, Dios les indicó que debían de celebrar la Pascua. ¿Qué significa esto? Que tenían que poner en el dintel, en el marco de su puerta, la sangre del carnero para que la muerte pasara de largo y no tuvieran ahí ningún deceso. Y esa fue la primera Pascua del pueblo de Israel. Dios ordenó que esta fiesta se repitiera anualmente. Y después 50 días después del éxodo, los israelitas llegaron al monte Sinaí. Ahí Dios le dio la ley a Moisés y le ordenó observar sus mandamientos. ¿Qué sería de nuestra vida hoy en día si no tuviéramos los mandamientos de Moisés? Que cabe mencionar que el Pentecostés era una fiesta que se festejaba cuando era una cosecha. ¿Bien? Y hoy en la actualidad, todo el tiempo en la iglesia, nosotros en los templos deberíamos de tener fiesta cuando hay cosecha de almas, cuando hay personas que se convierten al Señor, y es ahí donde nosotros debemos de vivir nuestro Pentecostés también. Así es. Porque es fiesta. Y es importante recordar que todo esto sucede en un marco donde Dios dio una ordenanza de establecer cómo es que se debía de acercar el hombre a Dios. Y esto lo hace a través del tabernáculo. En el tabernáculo Dios le estaba dando las indicaciones de qué es lo que tenía que haber para poder llegar a la misma presencia de Dios. Hoy en día las cosas han cambiado, pero es bueno reconocer por qué estaba cada uno de los elementos que estaban ahí establecidos en el tabernáculo. Vamos a ir mencionando algunos, nos van a hacer favor de ir poniendo las imágenes. Por ejemplo, estaba el altar de bronce. El altar de bronce. La finalidad esencial del altar era el ser el lugar donde se ofrecían los sacrificios y se vertía la sangre. Era ahí la manera donde el pueblo podía expiar sus pecados. Por eso es que en Hebreos 9:22 dice la palabra: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y qué importante es ver que Jesucristo estaba siendo, ya como una muestra, se estaba perfilando desde el Antiguo Testamento. Y es ahí cuando cobra sentido. Así ¿Por qué era todo eso tan definido, tan exacto? Haz esto, pon esto, pon esto. Porque anunciaba ya el establecimiento de la venida de Jesús para traer ese acercamiento de Dios al hombre.
y Y del como hombre a su Dios. derramamiento de sangre trajo el perdón de todos nuestros pecados. Y cuando nosotros realmente le damos el valor al derramamiento de la sangre de Jesús, entonces entendemos la importancia que es por su sangre, yo soy sana, soy salva, tengo perdón de todos mis pecados, pero es darle la importancia que se tuvo cuando cuando fue el derramamiento de su sangre, ¿no? Y eso nos lleva a pensar en algo más, que la salvación no es un regalo sin valor, No, porque tiene mucho valor. a veces decimos, pues ya soy salvo y ya pasó el tiempo y ya no me preocupo. Pero para que yo pudiera haber encontrado la salvación, obtenido la salvación a través del derramamiento de sangre de de la sangre de Jesucristo, eso ahí donde Eso tiene gravísimo. un mérito impresionante, un valor impresionante. Entonces voy a cuidar ese regalo tan grande que es la salvación. El altar nos habla de Cristo, los sacrificios nos hablan de Cristo, el sacerdote nos habla de Cristo. El conjunto de lo que sucedía en el altar nos presenta la cruz. El lugar donde fue derramada la sangre y qué importante es para poder entender el pasaje que dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Así es. La muerte tiene un significado tan valioso que a veces ni queremos hablar de la muerte, a veces no la tomamos en cuenta, pero la verdad es que cuando hay muerte en los hijos de Dios, eso significa que hay vida. Que hay vida eterna. Que hay vida, que hay una promesa de vida eterna. Yo veo cuando en familias de creyentes que pueden obtener la salvación y que a un miembro de la familia muere, la consecuencia de esa muerte trae vida a los otros miembros de la familia, trae reconciliación, trae restitución, trae honor, trae paz, trae tranquilidad, porque a veces a través de la muerte yo me doy cuenta que la gente puede estar tranquila porque hizo lo que hizo en vida. Y nosotros debemos de tener esa misma tranquilidad sabiendo que esa muerte nos va a dar vida. Por ejemplo, el sacerdote tomaba la sangre de la víctima, la ponía sobre los cuernos del altar y vertía el resto al pie del altar. Luego quemaba la grasa y hacía la propiciación por el culpable. O sea, todo esto era para tomar el lugar de aquel que estaba viniendo a pedir perdón de sus pecados. El sacerdote nos habla también de Cristo, quien lo hizo todo para la purificación del pecador. Por eso es que pareciera que es algo tan sencillo, No, pero pero tuvo que ver un derramamiento de sangre de un valor impresionante. es por eso que podemos decir que vivimos por gracia, ¿no? Gracias a Dios y gracias a Jesús, ¿no? Que a hoy tan solo por poderle reconocer a Él en nuestras vidas. Sí. Y reconocer que le pedimos perdón más bien de nuestros pecados, ya no tenemos que pasar toda esa situación que vivieron, pero realmente tenía un valor único, un valor incalculable. Y ese valor nosotros debemos de vivir para poder agradar a aquel que dio su vida por nosotros. Es importante que cuando tú te levantes puedas decirle, Señor, ¿por dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer hoy? Tomar en cuenta a aquel que nos ha dado la salvación. Después viene la fuente de bronce. La fuente de bronce estaba situada entre el altar de bronce y el tabernáculo. No servía para ofrecer sacrificios, pero sí era para lavarse en ella, lo que Aarón y sus hijos deberían de hacer cada vez que entraban al altar para ofrecer un sacrificio. ¿De qué nos está hablando esa fuente de bronce? Esa fuente de bronce nos ejemplifica que tú y yo necesitamos venir limpios, limpios delante de Dios todos los días. Y viene a mi mente en el Nuevo Testamento, el que esté limpio de pecado, que aviente la primera piedra. Para poder estar limpios de pecado, nosotros debemos de estar limpios todos los días.
Ese es el poder reconocer, ¿no? Dice que el corazón contrito y humillado no despreciaría. Yo creo que todo tiempo tenemos que estarnos poniendo a cuentas con Dios, porque a veces no nos damos cuenta, pero hay acciones, hay conductas, o hay inclusive cosas que heredamos de las familias que no nos damos cuenta que le afectan, o que pudimos realmente afectar la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Lenguajes, algunas palabras que pudiéramos porque fulanito lo decía, porque mi abuelo lo decía, y lo decimos, y son conductas que traemos de generación en generación y que realmente afectan, ¿no? Por eso es bien importante ponernos a cuentas todos los días con Dios. Fíjate. Reconocer que estamos mal. La fuente estaba hecha a base de espejos. Espejos que usaban las mujeres. Estás viendo todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Estás viendo tus errores. Y a veces es tan sencillo poder decir, no, yo no tengo fallas, no, yo no tengo errores. Es más, casi pónganme mi areola y No. mis alas, pero vaya error que cometemos, porque como lo acabas de mencionar, hay errores que traemos aún generacionalmente, hay fallas que traemos por lo que hicimos ayer, por lo que hablamos un día anterior, por lo que lo primero que hicimos en la mañana. No sé si te ha pasado, espero que no. Tú que nos estás escuchando. Pero a veces, cierto o no cierto, abrimos los ojos y lo primero que decimos, ay, estoy harto y estoy cansado, ya no quiero saber nada. Con ese simple hecho, le estamos faltando a lo que Dios está haciendo en nosotros. No, al reconocer el que tenemos vida, que tenemos salud, que podemos despertar un nuevo día, el ser agradecidos por la oportunidad, porque como dice la palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es. Y entonces nuestras acciones deben ser nuevas también cada mañana, no cometer los mismos errores. Empezar a vernos como la importancia de esa fuente, que eran como espejos, y estarnos viendo en un espejo qué muecas estamos haciendo, qué gestos estamos haciendo, cómo estamos, el tono de nuestra voz o el volumen de nuestra voz, porque en un solo movimiento ya sea de sonido de nuestra voz o de mueca, podemos lastimar a mucha gente sin darnos cuenta. Simplemente nuestra respuesta a Dios. Dios puede ser que te está demandando algo. ¿Y yo voy a hacer eso? Y yo, no, y empezamos a batallar. ¿Sabes qué? Que cada uno de estos elementos nos enseña que Dios sabía o conoce nuestra condición y conoce lo que podemos hacer, lo que somos capaces y lo que no somos capaces, y al vernos reflejados en esa fuente, nosotros nos vamos a poder decir, wow, sí necesito irme otra vez a Kinder 1, o necesito cambiar esta actitud, o necesito tener un encuentro verdadero con Dios. Cuando doy el curso para bautizo, una de las características o de los requisitos para bautizarse es haber aceptado a Jesucristo como su Salvador. Claro. Pero a veces yo me voy un poquito más allá y les digo, ¿cuántas veces tú has venido aquí a la congregación y te quedaste porque sentiste padre, se te hizo bonito, te saludaron, te dieron la mano, levantaste la mano y ¡ay, qué padre! Te aprendiste los cantos y poco a poco, sin que te dieras cuenta, te acostumbraste a venir a una reunión? Y resulta ser que al paso del tiempo, tú dices, pues soy cristiano, pero la verdad, nunca habías invitado a Jesucristo a morar en tu corazón. Yo creo que al darte cuenta de la condición en la que te encuentras, es el momento de poderle decir a Dios, si nunca lo has hecho, Señor, te acepto en mi corazón. Señor, te acepto en mi vida. Que vengas tú a traer el cambio que yo necesito día a día. Después del candelero, después de la fuente de bronce, encontramos también que se encuentra la mesa de los panes de la proposición. Así es. Esta mesa de pequeñas dimensiones, no era muy grande, pero sí es muy importante, hablan del número 12.
tiene un doble significado. Hablan de que son hechos de flor de harina, recubiertos de incienso, como la ofrenda vegetal nos hace pensar primeramente en Cristo como el alimento importante en nuestras vidas. Jesucristo debe de ser el alimento día a día de nuestras vidas. Por eso la insistencia de la palabra, ¿no? Lean la palabra. De leer la lean palabra. la palabra. Lean Todos la palabra. los días, Y esa, tan fresco. Yo creo que es como un versículo. Nosotros podemos, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que a veces un versículo lo lees un día, al otro día lo lees y algo fresco el Espíritu Santo te empieza a revelar. Por eso la importancia de la palabra. Nosotros no es que te leas un capítulo, si lo puedes leer, qué padre, ¿no? Pero hasta un solo versículo que pudiéramos tener en nuestro diario vivir es el pan fresco y conocer lo que es la importancia de la palabra, lo que es Jesús en nuestras vidas, ¿no? Así es. Viene a mi mente Juan Calvino. Juan Calvino pudo predicar los 365 días sobre un solo versículo. Órale, wow. Qué revelación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínate el bagaje de esas palabras para poder predicar 365 días, wow. Sí, entonces es muy importante el tener ese alimento, esa mesa que está dispuesta, ya está lista para que nosotros vayamos y tomamos la porción que nos corresponde. Wow. No sé si tú has llegado hambriento alguna vez a algún lugar. Ay, sí. Quieres acabar con todo. Y te lo acabas. Quieres acabar con todo. Pues bueno, nosotros tenemos que tener esa hambre. Dice la Escritura, escudriñad las Escrituras. Nos invita a ir a buscar, a alimentarnos, a conocer y tener esa relación con ese varón perfecto. Después viene el candelero. El candelero era de oro batido, o sea, era forjado y después a golpes era esculpido ese candelero. Eso nos recuerda todo lo que Cristo representó para nuestras vidas. Así es. Todo lo que Él tuvo que pasar para que yo pudiera hoy simplemente con libertad levantar mis manos. Para que yo vivir pudiera en victoria, vivir de una manera diferente. Tener la luz que alumbre nuestras vidas y apuntado no solamente a Jesucristo, sino a la figura del Espíritu Santo, porque era el candelero, era el aceite, era la figura que nos estaba apuntando al derramamiento del Espíritu Santo ahí en Hechos, y cómo para poder alumbrar ese candelero con las 7 lámparas, nos habla de ese efecto de la luz que necesitamos día a día para vivir. No sé si tú acostumbras a levantarte en la noche, pero si acostumbras a levantarte en la noche, hoy en día cuando menos te llevas tu celular y ahí te vas alumbrando, porque nomás no lo haces y no puedes caminar, no ves nada. Pero cuando hay una luz que nos está alumbrando, nosotros nos vamos a dar cuenta que se convierte en nuestro motor, que se convierte en nuestra guianza, nos ayuda a ir avanzando y caminando día a día. Y ese candelero nos va a ayudar para poder guiar. Ese candelero nos habla del Espíritu Santo. El Señor Jesús lo mencionó en Juan 16:14. Él me glorificará porque tomó de lo mío y os lo hará saber. También habla de la experiencia de Éxodo 25:37, cuando habla de que pues el mayor y primer testimonio que se da en el Éxodo apuntaba ya al Espíritu Santo. Aunado a esto está el altar de oro. El altar de oro era de dimensiones mucho más reducidas que el altar de bronce. El altar de oro, en el altar de oro el sacerdote ofrecía el perfume mientras afuera el pueblo oraba, y esta es una figura del Señor, esa relación de acercamiento hacia el Señor, hacia Dios, hacia Jesucristo. Es la libertad de podernos acercar e interceder.
gracias a Dios nos ha permitido como matrimonio estar aquí en los jueves de intercesión. Y la verdad, cuando uno escucha todas las peticiones, de momento dice qué está pasando con las personas, cómo están viviendo, cómo le hacen para sobresalir, qué está pasando. Pero cuando escuchamos los testimonios, vemos como el poder de Dios se manifiesta, ¿no? Pero cuando uno le cree, cuando uno reconoce que hay poder en la palabra también. así es. ¿No? Por eso la importancia de leer, de conocer quién es Jesús en nuestras vidas, el poder que hizo también cuando Él estuvo en la tierra y todas las sanidades, cuando uno declara y tomas el pan como si pudiéramos estarlo diciendo, ¿no? Como ellos que tenían el pan, nosotros la palabra es nuestro pan y esa es nuestra fuente de vida, esa es nuestra medicina, eso es lo que todos necesitamos para un diario vivir. Ahora, yo le comentaba el domingo a la pastora, Dios ya hizo su parte. Dios fue tan específico en decir esto aquí, esto acá, tal dimensión, de tal, en tal posición, hasta llegar al lugar santísimo, que ese se lo vamos a reservar a la pastora. Pero Dios lo hizo con tanta perfección. Con perfección, todo. Pero lo que no nos hemos dado cuenta, que Él puso los elementos y que tan solamente está esperando que tú des el paso. Que tú des el paso para poder llegar a esa libertad, a esa comunión, a esa entrega, a esa libertad a la cual Dios te ha llamado. Dios ya puso los elementos. Cuando tú dices, es que yo no puedo, ¿sabes qué? Estás diciéndole a Dios, eres mentiroso. No puedes, Sí. ¿no? Porque Dios ya te puso los elementos, Dios ya te mostró el camino, Dios ya puso el altar del sacrificio, Dios ya hizo el sacrificio, Dios ya puso cada uno de los elementos, y lo único que tenemos que hacer nosotros es dar el primer paso y decir, Dios, acepto el Así sacrificio. es. Ujú. Dios, reconozco mi condición. Dios, sé que en ti tengo la promesa de vida eterna. Dios, gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Dios, gracias porque hoy puedo darme cuenta que tú ya lo tenías todo preparado, que tú lo tenías todo perfectamente preparado. No es coincidencia que el Espíritu Santo llegara en la fiesta del Pentecostés, en el día del Pentecostés, 50 días después de que Jesucristo ascendió con el Padre. ¿Qué tuvieron que hacer los discípulos? Estar juntos, Así es. unánimes, con un mismo sentir, con un mismo espíritu, pensar, con un mismo espíritu. Y todo esto es a través del sacrificio de la cruz. Y a veces decimos, no, pues yo soy de la secreta. No, aunque no sepan que yo soy cristiano, esto es entre Dios y yo. Pero cuando dice la palabra que vino el Espíritu Santo y que estaban unánimes juntos, ¿qué estarían haciendo? Orando. Estaban orando. Estaban buscando, La presencia de Dios. estaban recordando todos los milagros que Jesucristo había hecho. Estaban recordando esa pesca milagrosa. Estaban recordando cómo sanó a la suegra de Pedro. Estaban recordando La multiplicación de los la panes. multiplicación de los panes. Estaban recordando cómo resucitó a Simón, cómo resucitó a cada uno. Estaban viendo todos los A milagros. Lázaro. A Lázaro. Estaban viendo cada uno de esos milagros que fueron testigos ellos. Cómo caminó sobre las aguas. Y yo creo que todo eso lo estaban llevando en su mente, en su corazón, y podían decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tú prometiste y tú nos dijiste que estuviéramos juntos y tú nos ordenaste. Y en ese momento, en el Pentecostés, viene el derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de las promesas que Dios había dado. Estaban listos para ser realizados en una celebración, en un momento que ya había estado marcado, que ya había estado puesto ahí para celebrarse en el Pentecostés.
y se reafirma con el derramamiento del Espíritu Santo. Pero qué importante también, no solamente como cuerpo estar buscando esos tiempos, sino reconocer que nosotros somos el templo de Dios, Sí. y que el Espíritu de Dios posa sobre nosotros. Por lo tanto, todos los días tenemos que estar a cuentas, nos vea o no nos vea alguien, ¿no? Nosotros sabemos que Él habita en nosotros, entonces por lo tanto tenemos que tener una manera de vivir totalmente diferente y cuidar el templo de Dios, y que haya una adoración, que haya una alabanza, que haya una gratitud, porque el Espíritu de Dios posa en nosotros, ¿no? El sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía que ser amarrado de los pies. Sí, para que lo pudieran sacar por si caía por si no muerto, había pureza en él. Y si caía muerto, pues por si así no lo había sacaban, pureza, ¿no? por si no había pureza en él, y lo podían retirar de ese lugar. Qué importante es saber que Jesucristo hizo ese sacrificio. Ay, sí. Nos dio libertad Vivimos para en entrar a la gracia. presencia de Dios. Vivimos en gracia. Para poder llegar y decirle a Dios, Dios, gracias por lo que tú ya hiciste. Me comprometo contigo. O sea, esa es la otra cosa. ¿Para qué me sirve saber todo esto? Para comprometernos con Dios. No tomar a la ligera la salvación, no tomar a la ligera lo que Dios hizo. Todos esos elementos se cumplieron en la vida de Jesucristo. Y Jesucristo hizo todo por nosotros. Así es. Así que, ¿qué es lo que nos resta hacer a cada uno de nosotros? Buscar su rostro día a día, purificarnos, limpiarnos. Que si tenemos actitudes incorrectas, pues perdóname, corregirlas, perdóname. Y a veces estar abiertos a que alguien nos diga, oye, la regases, no lo estás haciendo bien, esto no debiste de haberlo hecho. Así es. Okay. Y no ofenderte, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que estar abiertos a que hay espejos, ¿no? De otras personas que nos pueden decir, esto no está bien, porque a veces no nos damos cuenta de ciertas palabras, como les digo, de generaciones venimos arrastrando inclusive ciertas frases que estamos, porque ya los traemos, ¿no? Pero a veces eso no es bueno, tenemos que estar atentos a recibir la corrección, y entonces por eso es bien importante, yo digo, que nosotros debemos apartar tiempos con Dios, leer la palabra, que esa es una manera como si estuviéramos yendo al tabernáculo, ¿no? Apartar tu tiempo a solas con Dios, no dejar que un solo día tengas esa búsqueda, leer su palabra, oremos, y así permitimos que el Espíritu Santo nos llene nuestro corazón, se alinea nuestro corazón, nuestra mente a los propósitos por los cuales Dios nos diseñó. Jesucristo tomó tu lugar. Así es. Él fue y te ha mostrado cuál es el camino a seguir. Ahora es el momento de buscar ese alimento diario. Es el momento en el cual tú busques la presencia de Dios. Y no solamente lo busques, le agradezcas. Y no solamente le agradezcas, le digas, estoy a tu servicio, Señor. Y de aquí en adelante, el valor que tú le diste al sacrificio, lo tomo para mí. Y hoy me convierto en la persona que tú diseñaste. Así, con ese cuidado que diseñaste todo el tabernáculo, los utensilios, el altar, la fuente, la mesa, el candelero, el arca, el propiciatorio y el contenido del arca, todo eso. Ahora mi vida sé que está diseñada 100% por ti. Así es. Hay una porción de la palabra que me gustaría pues remarcarla, que habla, que yo creo que encierra todo lo que nos has estado ahorita enseñando, que está en 1 de Pedro 4, 10 y 11, donde dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros, tú y yo, estamos viviendo por la gracia, por el favor de Dios, estamos viviendo en una vida, nuestra salvación es totalmente diferente a como lo vivieron en el Antiguo Testamento. Dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Por eso la importancia de escudriñar la palabra, porque nuestro lenguaje va a ser un lenguaje totalmente diferente, el lenguaje del cielo, vivir el cielo en la tierra, que también nos las han estado enseñando. Últimamente los pastores han estado
enfocándonos más, enfatizando más que tenemos que tener pensamientos de bien, vivir el cielo en la tierra, ¿no? Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que ahí encierra mucho el sacrificio de Dios, el valor que Dios ha hecho, y que realmente nosotros seamos testimonio de todo ese sacrificio, de todo ese valor incalculable que Jesús hizo por amor a ti y a mí, y que verdaderamente podamos dar testimonio de quién es Dios en nuestras vidas, ¿no? Ya no necesitamos el cordón para que nos cale. ¿No? Celebremos a Jesucristo en nuestras vidas. Celebremos lo con que gozo, Dios con alegría ha hecho en nuestras vidas. Celebremos y vivamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordando una frase que decía el pastor Juanito: bendecido, pues ya que. Así todo estamos todo el tiempo. Vivamos porque somos bendecidos de Dios. Dios les bendiga. Dios que les tengan bendiga. un excelente tiempo. Gracias un gozo por estar con ustedes. No olvides inscribirte y darle like a esta publicación, porque sabemos que va a ser de bendición para otros. Dios te bendiga. Bendiciones.